damos gracias a Dios una vez más por este día. Damos gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y por todas las oportunidades que Él nos concede. Y todo por el hermoso privilegio de poder estar aquí nuevamente para adorar a Dios, para inquirir de su palabra, de su presencia, para ser llenados con su Santo Espíritu y poder juntos, como pueblo suyo, adorarle. Muchas veces comenzamos el servicio pues dando una palabra que nos lleve a la adoración. Pero hay muchas cosas en la palabra de Dios que nos hablan acerca de Dios y Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí. La única razón por la que nos reunimos es para adorar el nombre de Dios, para que Él se manifieste, para que podamos conocerle más, para que podamos crecer más como pueblo suyo y así también vivir haciendo su voluntad. Y dice el salmista en el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Muchas veces eso es lo que tenemos que hacer como pueblo suyo. Muchas veces el llamado de Dios es venir ante su presencia, donde como pueblo suyo nos juntamos para ser mutuamente edificados, es venir ante Dios, estar en silencio, aguardar su palabra, ver el mover de Dios, reconocer lo que Él está haciendo en nosotros y confiar en que Él va a hacer. Es poner nuestras cargas, es poner nuestros caminos, es poner nuestros pensamientos en las manos de Dios para que Él tome cuidado de nosotros. Y como pueblo suyo, cuando venimos a adorarle juntos como iglesia, creo que tenemos que despojarnos de todo aquello que impida el fluir de su mover, de la dirección de su Santo Espíritu y esa mutua edificación que su pueblo necesita y ver su gloria manifestada en medio nuestro. Así que oremos en esta mañana y encomendemos este tiempo, encomendemos nuestros corazones y nuestros pensamientos para que Dios a través de su Santo Espíritu nos llene y su gloria se manifieste. Amén. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Por el hermoso privilegio de poder, oh Dios, adorarte, servirte, de poder tener un lugar donde, oh Dios, podemos venir a adorarte, oh Dios, con una certeza de que, oh Dios, como pueblo tuyo, tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Que como tus amados hijos, Señor, tú derramarás abundante bendición sobre nuestras vidas. Ahora prepara nuestros corazones y nuestros pensamientos. Líbranos de todo aquello, Señor, que pueda impedir tener un encuentro contigo en esta mañana, de forma personal y como tu pueblo. Lleva nuestros corazones, Señor, a través de la alabanza y de la adoración, a un encuentro de adoración contigo. Sé tú manifestándote poderosamente en las oraciones, en todo lo que hagamos, de tal manera que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y tu pueblo, Dios, mutuamente edificado. Pues a ti nos encomendamos en esta hora, dándote gracias, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, es un placer otra vez estar aquí delante de ustedes. Quiero invitarles que se pongan de pie y vamos juntos a empezar a alabar a Dios. Cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, tienes toda mi atención, vengo a adorarte, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso, nadie como tú,
que venció en el madero. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Amén. Y vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Y qué bonito saber que tenemos un perfecto Dios, un Dios que es inigualable, que tiene un amor inexplicable y que es asombroso. Vamos a continuar.
siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, el trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy.
sea para ti como un perfume a tus pies. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Ahora vamos a tener tiempo para las ofrendas. Se pueden sentar. Buenos días, hermanos. Señor me los bendiga. Vamos a tener ahora este tiempo de las ofrendas. Vamos a estar orando por cada diezmo, que es para engrandecer el reino de nuestro Señor. Vamos a estar orando por el viaje misionero que vamos a tener ahora próximamente en octubre para Brasil. Pero primeramente vamos a leer el versículo 8, capítulo 8, versículo 36 de Juan, que dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a estar leyendo los norafricanos en Barcelona. Para muchos musulmanes, España es una tierra de oportunidades. Muchos inmigrantes llegaron a Cataluña en busca de mejores oportunidades de empleo, educación y salud. Sin embargo, Cataluña también ofrece la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Existen aproximadamente 7.5 millones de personas en la región de Cataluña, de los cuales entre 450,000 a 500,000 se identifican como musulmanes. En contraste,
existen alrededor de 25,000 cristianos evangélicos en toda la región y solo 4 provienen de los pueblos del norte de África. Se necesita obreros en esa área. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos regalaste. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia es renovada cada mañana. Señor, te agradecemos por el dador alegre. Gracias, Padre Santo, por cada diezmo, por cada ofrenda que son para engrandecer tu reino. Gracias, Padre Santo, por cada misionero que está por todo el mundo, Señor, extendiendo tu palabra, Señor y Padre, llevándolo, Señor, a esas almas perdidas que no conocen de ti. Bendito eres, Señor. Cuida a cada misionero, Señor y Padre. Señor, yo te ruego, Padre Santo, que tú seas con la misión para Brasil, que en octubre próximamente irá un grupo de hermanos, Señor y Padre. Cuídalo, Señor. Señor, que cada propósito que tú tienes establecido en esa región, Señor, primeramente tú, Señor, que tú prepares los corazones de esos niños, Señor y Padre. Que tú prepares a cada obrero, Señor, que está dispuesto a trabajar para tu obra, Señor y Padre. Cuídalo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te ruego, Señor y Padre, que tú seas con los misioneros, Señor, que están para esta área de los norafricanos allá en Barcelona, Señor. Que se pueda continuar expandiendo, Señor, tu obra en esa región. Consuela y anima a los cristianos nacionales de esa región para que permanezcan fieles a tu palabra, Señor y Padre. Señor, te agradecemos por aquellos que ya están compartiendo la verdad, pero nos atrevemos a pedirte que envíes más obreros. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén, seguimos alabando. Es bueno saber que cuando nosotros estamos en un sitio donde a lo mejor no tenemos una esperanza para dónde seguir o hacia dónde ir, siempre tenemos a Jesucristo a nuestro lado, siempre podemos clamarle a Él. Vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios. Gracias.
confiaré. Descansaré en tu poder, es tuyo soy hasta el final. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia y tu se renueva cada mañana, Señor. Qué bonito saber que tenemos el privilegio de estar aquí esta mañana, Señor, que tenemos el privilegio de alabarte, Señor, y que tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Palabra de vida, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Señor, esta mañana. Sé con nuestro pastor, que lo que él diga, sus palabras sean guiadas por ti, Señor, y por el Espíritu Santo, Señor. Sé con todos los planes del futuro de UBC, Señor, y los meetings que vamos a tener hoy, Señor, que todo sea guiado por ti, Señor, que sea tu tiempo y que tú guíes nuestros pasos. Amén. 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 Puede sentarse. Damos gracias a nuestros músicos voluntarios que nos dirijan en la oración. Y qué gozo es poder nosotros verles a ellos cada vez más crecer, cada vez más perfeccionarse en lo que hacen y cuánto Dios les usa. Así que muchachos, reciban de nuestra parte gratitud, de parte de Dios honra por lo que hacen, por el tiempo que dedican, por las bendiciones que hacen y cómo posiblemente Dios les está usando para dirigir nuestra adoración. Y es a Él a quien adoramos. Así que gracias muchachos, sobre todo porque lo hacen de forma voluntaria. No se les paga porque lo hagan y tampoco tenemos intenciones de pagarles. Así que hermanos, sigan haciéndolo así voluntariamente, por amor al Señor, por amor a la recompensa futura. Recuerden que no trabajamos para los bienes de este mundo, sino para la gloria futura. Así que enfóquense en eso. Y a su tiempo, bueno, a lo mejor Dios les recompensa en alguna manera, pero si no, ya tiene la recompensa, que es Cristo Jesús, la salvación y los bienes venideros. Pero honestamente, estamos agradecidos a nuestros jóvenes. Ellos dedican varias horas a las semanas en preparar todo lo que hacen, sin ser profesionales en lo que hacen, pero sí con un corazón dispuesto a darle honra y gloria a Dios. Y sabemos que Dios les usa, les capacita y vemos cómo crecen. Anthony, thank you, man. You make it great. I'm so happy. I'm so glad that you improve every time, every Sunday, everything that you do, blessing our life. And thank you, man. Thank you for everything. And thank you for the rest of the group, too. Estamos muy orgullosos de todo lo que hacen y de ver cómo perfeccionan cada vez más su técnica, el uso de la guitarra, el uso de cada instrumento, cómo cada uno crece. Y a pesar de las luchas y las pruebas que tienen, toda la carga también de los que trabajan en los estudios y aún así dedican tiempo para el Señor. Eso es honorable y yo creo que eso es algo que nosotros como iglesia también tenemos que reconocer. Así que gracias. Gracias por lo que hacen y crean que Dios simplemente va a recompensar sus vidas en gran manera. Porque cuando disponemos nuestras vidas a servir, cuando simplemente nosotros respondemos al llamado de Dios, cuando sabemos que Dios nos está llamando en algo y que Dios se está moviendo en medio nuestro, hay algo que nosotros tenemos que respondernos. ¿Cuál es mi labor como un siervo? Y ese es el título del sermón en esta mañana. El mover de Dios y la labor del siervo. Dios se está moviendo a nuestro alrededor. Dios está haciendo algo en mi vida. Dios está haciendo algo en mi familia. Dios está haciendo algo en mi iglesia. Dios está haciendo algo en nuestra comunidad. ¿Cuál es la labor que tenemos nosotros como sus siervos? Porque somos sus hijos. Bienaventurados que somos sus hijos. Hemos recibido la salvación. Hemos recibido todos los beneficios que en Cristo Jesús Dios nos ha querido dar. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si entendemos que Dios siempre se está moviendo y que Dios siempre está orquestando algo en nuestras vidas, nuestra respuesta es, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad con aquello a lo que Dios me ha llamado? ¿Cuál es mi responsabilidad en el llamado de servir a su obra? Y es importante que pensemos, nosotros servimos a Dios. No servimos a hombre alguno, no servimos a organizaciones, servimos a Dios. Y eso es más honorable que cualquier otra cosa.
Porque es a Dios a quien servimos, es Dios quien nos ha llamado. Y es importante, ahora, ¿cuál es la mayor demanda de aquellos que habiendo entendido el llamado de Dios, se mueven a servir? ¿Cuál es la demanda de Dios? ¿Cuál es lo que Dios pide? Probablemente algunos de nosotros digamos, bueno, la demanda de Dios es que yo sea un buen músico y que yo dirija la alabanza en la mejor manera. Probablemente los músicos están pensando que la demanda o el llamado de Dios o el centro de su ministerio es provocar en los corazones adoración. Y están equivocados, no es eso. A lo mejor usted es un maestro de la palabra y cree que lo que usted está siendo llamado es a que usted provoque obediencia en la congregación al escuchar su palabra. Y no, ese no es el llamado, esa no es la demanda. Y así pudiera usted llevar eso a cualquier área de su vida en la que usted se involucra como siervos. No es esa la demanda. La mayor demanda de Dios para cada uno de nosotros como sus siervos es creer su palabra. Es creer lo que Dios ha dicho. Nos movemos a adorar a Dios porque entendemos que mientras ministramos la adoración, su pueblo es edificado y Dios es honrado. Nos movemos a enseñar la palabra de Dios porque entendemos que a través de la palabra de Dios es que Dios transforma los corazones en un mover especial del Espíritu Santo que toma ocasión cuando la palabra de Dios es expuesta. Nos movemos a invitar a otros a orar juntos en una oración corporativa como iglesia porque entendemos que en esa comunión se crea un vínculo especial donde Dios actúa de forma extraordinaria. Y encontramos allí en Santiago una promesa que nos lleva a eso. Y Santiago simplemente en un contexto específico dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, unjan al enfermo con aceite, oren por él y será sanado. Y parafraseando el texto. Porque al fin en esa oración corporativa hay un mover especial de Dios. Cuando la palabra de Dios es expuesta en la iglesia, en el contexto del pueblo de Dios, hay un mover especial de Dios que trae convicción, que trae edificación y que lleva al pueblo a crecer. Y Dios es honrado y glorificado en ello. Pero la demanda es que hacemos todo eso porque creemos en su palabra y fielmente la obedecemos. Somos llamados a algo y creemos en lo que Dios ha dicho. El siervo de Dios debe seguir la dirección divina, pues es la que trae honra y gloria a su nombre. El siervo de Dios debe seguir la dirección divina, porque solamente cuando se sigue la dirección de Dios es que esto trae honra y gloria al nombre de Dios. Nosotros tenemos que movernos bajo la dirección de Dios. Porque es eso, es allí donde en el mover de Dios, cuando nosotros dejamos que Dios sea el que lidere nuestras vidas, es eso lo que trae honra y gloria a Dios. No pensemos ni por un instante que Dios va a ser honrado y glorificado a través de suyo cuando nosotros, o cuando usted, o como yo, cuando la iglesia no sigue la dirección de Dios. No hay honra. Dios no es honrado ni Dios es glorificado a través suyo, o a través de la iglesia, o a través mío, cuando nosotros no seguimos su dirección. Es importante eso, que lo entendamos. Los propósitos de Dios nos preceden. O sea, Dios ha trazado propósitos que son antes de nosotros. Y nos van a también a estar después de nosotros, nos van a seguir después de nosotros. Tú y yo podemos desaparecer mañana, los propósitos de Dios son inmutables. Dios llevará adelante su obra, su labor, porque estos son antes de nosotros y continuarán después de nosotros. En otra manera, los propósitos de Dios no están sujetos a nuestras vidas. Están por encima de nosotros como sus hijos, sus siervos y su iglesia. Los propósitos de Dios son mucho más grandes que usted, que yo y que nuestra iglesia. Son mucho más grandes que UBC. Solamente que Dios ha querido llamarnos a nosotros como siervos suyos para que nosotros nos movamos conforme al mover de Dios para traerle a Él honra y gloria, y para ello hemos de obedecer
su palabra y seguir su guía. Por tanto, estos propósitos van a continuar a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros fracasos. Porque son los propósitos de Dios. Y no dependen de nosotros en ninguna manera. Dios ha querido bendecir comunidades. Dios ha querido levantar un pueblo que le honre. Y eso está antes que nosotros y por encima de nosotros. Y no depende absolutamente de nosotros. En nada depende de nosotros. Y Dios lo lleva a cabo a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. Dios cumple sus propósitos. Ahora, teniendo todo esto en mente, yo quiero que nuevamente nos pongamos en el contexto de lo que hemos querido compartir con la iglesia. Y que quiero que entendamos que la palabra de Dios, como bien hemos afirmado muchas veces, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora, como muchas declaraciones históricas de fe han hecho y nosotros hemos abrazado porque corresponde exactamente al mismo testimonio de la Escritura. Es la Biblia la única regla suficiente. O sea, no necesitamos otra cosa, además de la palabra, que nos lleve al conocimiento salvador de Dios. Dios ha querido revelarse en la Escritura. Dios ha querido que a través de la Biblia nosotros podamos crecer y llegar a la fe salvadora, llegar al conocimiento de Cristo. Y esta nos lleva a ver una vida en obediencia como hijos de Dios, como salvados, como redimidos. Es la palabra. Por tanto, si Dios ha querido revelarse en la Escritura, esto se asume como algo básico. Y esto es como casi que le estoy dando una clase de seminario a ustedes. Pero es importante que nosotros profundicemos en lo que realmente conocemos y defendemos. Si Dios ha querido revelarse de una forma especial a través de la palabra, y todo lo que contiene la palabra de Dios nos enseña algo acerca de Dios, eso implica que los hechos históricos, la vida de cada personaje, lo que cada uno de ellos hizo y el resultado de sus vidas en obediencia o en rebeldía, eso nos enseña algo acerca de Dios. No hay nada en toda la palabra de Dios que Dios no haya querido recoger allí que sea inútil, sino que todo fue dado con un propósito y el propósito máximo es que le conozcamos a Él. Se nos revela algo acerca de Dios en cada porción de las Escrituras. Así que cuando usted va a su Biblia y usted la lee en su devocional privado, en su casa, usted tiene que tomar esa porción y decir, ¿qué Dios me dice acerca de Él en este pasaje? ¿Qué me dice acerca de Cristo? ¿Cómo yo puedo ver en este pasaje exactamente la revelación de Dios y de sus promesas? Y esto a modo de introducción, simplemente, entendamos aún aquellas porciones que nos son a veces tediosas, como las genealogías. Decimos, oh, pero es que, ¿qué enseñanza allí? Bueno, esa es la enseñanza de la fidelidad de Dios a través de todas las generaciones. Y cómo Dios se orquestó a través de todas las generaciones llevar adelante su plan redentor. Y la línea que Él prometió y cómo la ha cumplido. Así que aún en eso, todos esos nombres es un testimonio de la fidelidad de Dios conservando y preservando a su pueblo, del cual traería a nuestro Salvador Jesucristo. Así que hay grandes enseñanzas también en ellas y podemos leerlas buscando en ellas exactamente cuál es la dirección de Dios. Así que hoy nuevamente tocaremos una porción de la Escritura que corresponde al Antiguo Testamento. Y nos vamos a ir directamente a Números capítulo 20. Y la historia de Números capítulo 20 es similar a una historia que está en Éxodo capítulo 17. Vamos a leer algunas porciones de de Números capítulo 20. Amén. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón
Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Padre, te alabamos. Ahora rogamos que tu palabra sea sellada de nuestros corazones y en ella encontremos, Señor, tu dirección, tu nombre y tu gloria, para ponerla, Señor, en obediencia. En Cristo Jesús. Amén. Es importante que pensemos el contexto. Probablemente todos conozcan la historia. Y esta historia es muy parecida a la historia de Éxodo 17. En Éxodo 17 tenemos una historia muy similar, pero los detalles nos indican que son 2 historias diferentes. Fueron 2 momentos que ocurrieron los mismos hechos, o hechos muy similares, pero en Éxodo 17, por ejemplo, no se menciona a Aarón. En Hechos 17, Dios le dice a Moisés que golpee la peña. En este pasaje le dice que él le hable a la roca. Y en el Éxodo 17 no se habla de ningún juicio de Dios, y en este pasaje se habla exactamente de la desobediencia de Moisés y las consecuencias. Así que son 2 pasajes distintos. Están en la misma región geográfica, están en un mismo contexto, pero son 2 hechos distintos. Y es importante que pensemos, porque este es el hecho al que nosotros queremos remitirnos en esta mañana y mirar en esta porción qué aprendemos para nuestras vidas en cuanto al mover de Dios y a la responsabilidad de los siervos de Dios o del pueblo de Dios. Así que el contexto de la historia, nuevamente, una vez más, estamos en el contexto de una queja y de una murmuración del pueblo de Dios. Nuevamente ellos han avanzado, ya han caminado un tiempo con Dios, ya han visto las maravillas de Dios cuidándoles y proveyéndoles en el desierto. Y una vez tras otras, ellos se han rebelado, una vez tras otra han murmurado contra Moisés, una vez tras otra han murmurado contra Aarón, y llegamos al contexto en que nuevamente ha venido una escasez, ha venido una prueba, y ellos han cuestionado a Dios. Así que han murmurado contra Moisés, se han quejado. Bueno, ¿no nos hubiese sido más fácil haber muerto todos cuando nuestros hermanos murieron también? ¿Por qué nos trajiste de Egipto a un lugar donde no hay nada, no hay plantas, no hay donde protegernos, donde no hay donde cuidarnos, no hay ni tan siquiera agua para beber? Nuevamente la queja, el desagravio del pueblo, la rebeldía del pueblo, y es importante que pensemos en eso. Ahora, antes de llegar al punto yo quiero que pensemos en Moisés un poquito, y demos una introducción rápida acerca de Moisés en plenamente unos pocos minutos. Y es el llamado de Moisés como siervo, porque ese es el punto que queremos hoy resaltar, la responsabilidad del siervo. Así que Moisés fue llamado de una forma sobrenatural. Ustedes recordarán cuando Moisés había dejado Egipto, se había ido al desierto, había encontrado una familia, estaba pastoreando las ovejas, el ganado de su suegro, y en medio del desierto Dios se le manifiesta. Una zarza ardiente, Dios le habla, Dios lo comisiona, y el llamado es un llamado de una forma sobrenatural. Dios no le dijo como a Abraham, una voz audible, sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. O la manera en que Dios se presentaba
y hablaba directamente con Abraham. Tomaba forma humana y él hablaba. Y conocemos ahí la historia de Sodoma y Gomorra. Y en varias ocasiones en que era una voz audible o Dios se presentaba a través también de una forma física. En este caso, él llama de una forma extraordinaria a Moisés. O sea, desde el primer inicio del llamado de Moisés, Moisés es testigo de la grandeza, del poder y de la santidad de Dios, de cuánta gloria él ha manifestado. Así que se va a Egipto, todo el llamado que tiene, y es importante que mencionemos un poquito algunos textos. Y un texto que está en Éxodo capítulo 3, por ejemplo, cuando habla acerca del llamado de Moisés, del propósito del llamado, y es importante que pensemos a veces, ¿para qué Dios nos está llamando? Dios nos ha llamado como sus hijos, pero ¿para qué nos está llamando? Bueno, en el caso de Moisés, estas son las palabras. Y dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. O sea, he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarles. Estoy recorriendo rápidamente de Éxodo 3, del 7 al 12. Simplemente no voy a leer, voy a mencionar algunas frases importantes. Y he descendido para librarles y sacarlos de aquella tierra. Y él llama a Moisés y dice, el clamor de ellos ha llegado hasta mí. Está delante de mí su clamor. He visto la opresión. Te enviaré a Faraón para que lo saques, para que saques a Egipto, mi pueblo. Nuevamente es Dios quien ha visto, ha oído, ha conocido, ha descendido, o sea, se ha movido a bendecir y a liberar a su pueblo, quiere sacarlo de la opresión en que vive, ha tomado a Moisés y quiere que Moisés vaya, él lo envía, yo te enviaré y tú sacarás a mi pueblo. Yo estaré contigo, dice Dios. Dice, yo te he enviado. Y cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Eso es lo que te servirá como señal. La señal de que yo te he enviado, la señal de que yo sacaré a mi pueblo, la señal de que hay un llamado extraordinario, es el resultado final. Tú conocerás todo esto porque yo cumpliré mi propósito. Yo sacaré a mi pueblo y mi pueblo me adorará en este lugar. A veces pensamos que las señales es cada uno de los eventos que nos transitan. Y lo glorioso de Dios en que Él está bendiciendo nuestra vida es el propósito final. O sea, ese propósito y la meta donde Él nos va a llevar. Dios le dice a Moisés, tú sabes cómo vas a saber que yo te he enviado porque sacarás a mi pueblo. Y mi pueblo me va a adorar. A veces estamos centrados en los elementos del proceso y no en el final. A veces nuestras vidas en este mundo transitan pensando en que las bendiciones son el proceso como tal. ¿Sabes? La bendición de la carrera no es estar fuerte en la carrera, la bendición es pasar la meta. El deportista no se goza mientras corre y mientras se da cuenta que está sobrepasando el tiempo, sino que él se goza exactamente cuando cruza la meta. Cuando él llega al final, porque ese es su propósito. Y para muchos deportistas no hay cosa más grandiosa, no solamente que alcanzar un buen lugar, es cruzar la meta. Se prepararon para cruzar la meta. Y en la vida cristiana no importa qué lugar ocupemos, sino que todos pasemos la meta. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés. Ahora, Dios quería que Moisés aprendiera a depender de Dios. Y en esta historia, ellos estaban mostrando eso. Moisés ha aprendido a depender de Dios. En medio de todas las travesías, el primer evento es todo lo que hizo en Egipto. Todas las plagas, toda la manera. Cada vez que había una plaga, él le decía, ve a Faraón y háblale, y yo voy a endurecer su corazón. O sea, yo estoy al control, pero ve tú y háblale. Hasta que al final, pero desde el primer momento en que él llama a Moisés, él le dice que él va a terminar cuando termine con el primogénito de Faraón. Eso está desde el primer momento en que él lo llama. Y es importante que pensemos, porque a veces nosotros pensamos que lo que Dios está orquestando no termina hasta que Dios o sea, lo que viene es como que Dios está reorganizando el plan cada vez. No, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo.
Tú y yo simplemente somos parte de ese propósito y de ese plan. Y es importante que nosotros entendamos esa realidad para que nosotros podamos disfrutar exactamente del proceso de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que Dios va a seguir haciendo. Ahora, Moisés aprendió a depender de Dios. El pueblo se queja y ¿qué hacer? Bueno, comienza a golpear al pueblo. No. En todas las ocasiones, él va a donde Dios. Y en este mismo capítulo, en el verso 6 dice, y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, al lugar donde Dios hacía su presencia. Allí en el tabernáculo donde Dios descendía y su gloria se manifestaba como símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dice, y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Muchas veces cuando vienen problemas o vienen situaciones o las cosas no están funcionando bien, Moisés se quejaba y le decía, este pueblo es un pueblo rebelde y es un pueblo difícil de llevar y tú has puesto una carga sobre mí difícil. Pero Moisés iba todo el tiempo a donde Dios. Y era Dios a quien él se inclinaba a su rostro y buscaba la dirección. Y en esta ocasión, él hizo lo mismo. Él fue, tomó parte de la congregación, fueron a la presencia de Dios e invocaron su nombre para ver lo que Dios tenía que decir o hacer. Ahora, es importante que cuando tú clamas a Dios, Dios a veces o siempre Dios nos va a dar dirección. A veces a nosotros nos cuesta trabajo entender los propósitos y la dirección de Dios, pero siempre que clamamos a Dios por dirección, Él nos va a dar dirección. Depende de nosotros cuán atentos estamos a escuchar su voz. Dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Verso 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le dio una instrucción clara. Dios no escondió su voluntad o sus designios en ese momento. Él le habló de una forma clara. Toma la vara que simbolizaba el poder de Dios, la vara que él había usado desde el momento en que lo llamó, la misma vara que se convirtió en serpiente, la misma vara con que abrió el mar, la presencia o el símbolo del poder de Dios en manos de Moisés y que Dios usaba como un símbolo para manifestar su gloria y su poder. Así que le llama y dice, ve donde está la peña y háblale a la peña. Trae la congregación y delante de la congregación tú expón mi palabra y háblale a la peña y ella dará su agua. No sabemos qué palabras él tenía que decirle a la peña. No sabemos qué exactamente él iba a decir a la peña. La Biblia no nos habla de eso. Pero era hablarle. Y a lo mejor tan simple como decirle, da tu agua, o en el nombre de Jehová, o no sabemos, una palabra. Pero era hablarle. Y Dios claramente manifestó su voluntad, claramente a Moisés. No había duda de lo que Moisés tenía que hacer. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Bueno, Moisés se mostró soberbio y eso tuvo consecuencias. Así que Moisés dice que reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, a partir del verso 10, y le dijo, oíd ahora rebeldes. O sea, ya Moisés empieza a hablar con el pueblo de una forma molesta. Él los llama rebeldes. Así que Moisés probablemente en su tono expresó su desagrado, su molestia, quizás su pesar. Este pueblo, ustedes han sido unos rebeldes y siempre se han estado quejando. Les llamó rebeldes. Así que en sus palabras mostraba enojo, desagravio por lo que la congregación o el pueblo estaba haciendo y su desaprobación. Y ahí entonces le dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, nuevamente él se engrandece, muestra un poco de arrogancia, soberbia en lo que está haciendo. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Él no le habló a la peña, él la golpeó 2 veces. ¿Qué le había dicho Dios que hiciera? Que se parara frente a la peña y le hablase a la peña. Ahora Moisés tenía práctica con la vara, porque dice que como mismo también golpeó el río,
o el Jordán, y se abrió el mar, como mismo había golpeado antes la peña, así que ya tenía experiencia, tenía conocimiento de cómo funcionaba. Ahora aquí él no escuchó la voz de Dios, sino que él siguió su propio entendimiento, su propia experiencia y actuó como él creía que debía actuar. Pero él manifestó su soberbia y no siguió la instrucción divina. Golpeó la peña 2 veces y ¿qué sucedió? El agua salió, el agua brotó, el pueblo se sació, las bestias se saciaron, recibieron lo que ellos estaban demandando. Pero eso tuvo un precio. ¿Y quién pagó el precio? Bueno, aquel que habiendo escuchado la palabra de Dios se hizo desentendido y no quiso obedecerla. Y este caso es Moisés. Y dice que Dios dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Es importante que pensemos, él le dice, él no le dice, por cuanto fuiste desobediente. Por cuanto no hiciste lo que te mandé a hacer. Dice, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. En otras palabras, para mostrar mi gloria, para exaltarme a mí, para glorificarme a mí delante del pueblo, de mi pueblo, de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Esto no significa que Moisés perdió el favor de Dios, perdió la salvación, no alcanzó la redención eterna, no. Perdió el privilegio por el cual había caminado casi 40 años en el desierto. Y el gran privilegio de poder entrar a la tierra que Dios le estaba entregando a su pueblo. El privilegio de poder alcanzar esa gloria o esa bendición por la cual habían estado vagando. Y Él le llamó 40 años atrás. Por su incredulidad. Porque la desobediencia, la base de la desobediencia es nuestra incredulidad. Además de que hay un pecado, o sea, el pecado que potencia toda nuestra reverdía, la incredulidad, el no creer a Dios, es la base de nuestra desobediencia. O en otras palabras, la base de la desobediencia es nuestra falta de fe o de creer a Dios. En este aspecto, él no creyó a Dios. Y él dijo, bueno, yo tengo experiencia. Y lo que tengo que hacer es golpear la vara. Este pueblo es rebelde, pero ellos van a ver que yo tengo la experiencia, el poder y la capacitación para proveerle lo que ellos necesitan. Y golpeó la peña 2 veces. Cuando Dios le dijo que hablase. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de toda esta enseñanza y de esta historia? Que podemos desmenuzarlas en todos los aspectos, pero simplemente quiero recorrer rápidamente varias cosas para que nosotros podamos entender. ¿Qué aprendemos? Bueno, Dios quiso llamarnos a nosotros cuando pudo llamar a otros. Dios quiso llamarnos a nosotros cuando pudo llamar a otros. Sabes que no somos tan especiales nada, ¿verdad? Y es importante que lo sepas. No somos tan especiales. Dios quiso llamarnos a nosotros cuando pudo llamar a otros. Dios le plació a él llamar a Moisés. No porque había nada especial en Moisés. No había ningún atributo, no había ninguna característica. De hecho, Moisés es que dice, sabes que soy de poca habla. Y tuvo que mandarle un ayudante. Dios ha querido bendecirte a ti, haciéndote a ti su hijo. Te ha traído a ti al conocimiento de la verdad cuando a otros ha dejado en la ignorancia. Y quiero que pensemos eso con toda la seriedad que lleva y la profundidad. Dios ha querido que tú le conozcas y en ese mismo acto ha preservado a otros en la ignorancia. Otros hoy caminan sin el Señor, no porque sean más pecadores que nosotros, es porque Dios los ha querido dejar en ignorancia. Y a ti ha querido bendecirte con el conocimiento de su palabra y traerte a la salvación. Esto lo ha hecho por pura gracia, únicamente por amor en base a los méritos de Cristo. No hay nada en nosotros que amerite el favor de Dios. Ni ahora, ni mañana. No hay nada que tú puedas hacer que amerite que Dios te ame más. Él te ama en base a Cristo. Y que usted esté hoy aquí es un privilegio que Dios ha querido llamarte cuando pudo llamar a otros.
Si Dios te da la oportunidad a ti de servirle, es un privilegio, porque pudo tomar a otros. Te ha llamado a ti a servirle cuando pudo llamar a otros. Esto nos debe mover a mantenernos humildes y dependientes de Dios. Humildes y dependientes de Dios. Y eso aplica a cada uno de sus hijos. Aquellos a los que tenemos ministerios más públicos que otros, o a los que tienen ministerios quizás menos públicos. Todos estamos en la misma condición, mantenernos humildes y dependiendo de Dios. Esto le costó a Moisés entenderlo. Dios desea que dependamos humildemente de Él, pues Él conoce nuestras limitaciones. Qué triste cuando nosotros olvidamos nuestras limitaciones, cuán limitados estamos. Qué triste cuando nosotros pensamos en que verdaderamente tenemos potencial. Oh, soy yo, Dios me llamó a mí porque yo tengo potencial, porque yo tengo estudios, porque yo soy fácil para hablar, porque yo tengo buena presencia, porque yo domino ciertas artes. No. Cuando tú olvidas tus limitaciones, comienzas a no depender de Dios y comienzas a robarle lentamente su gloria. Tenemos que reconocer que somos limitados, que estamos limitados. Y es importante que nosotros consideremos esa verdad, porque a veces nosotros olvidamos de ello. El pecado de los que edificaban la torre de Babel mora en cierta manera en cada uno de nosotros. Y ciertamente ese mismo pecado mora en nosotros. Querer levantar nuestra propia torre, alcanzar el cielo, la grandeza, el esplendor, dejar de depender de Dios. Ese pecado, la semilla de ese pecado, en cierta manera mora en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no queremos tomar las direcciones de Dios porque creemos que las nuestras son mejores. Y dejamos de entender cuán limitados somos, Señor, cuán débiles somos en todas nuestras maneras de pensar. No, pero es que yo he aprendido, qué ignorancia hay en cuando usted se cree suficiente. Cuando se cree suficiente, comienzas a apartarte de lo que Dios quiere y simplemente dejamos de darle a Él la gloria. Ese era el problema del joven rico, ese era el problema del fariseo de la oración, ese era el problema de otros tantos, ese era el problema de Pablo antes de ser llamado por Dios. Ellos dependían de ellos y pensaban que habían alcanzado grandeza. Es la misma enseñanza que Jesús dice de aquel hombre que había acumulado bienes. Y dice, voy a hacer otros graneros. Dice, pero ¿qué necedad? ¿Qué necedad porque hoy es tu último día? ¿Qué necedad a veces nosotros pensamos que estamos realmente capacitados para vivir la vida sin Dios? Y no los creemos. Lo peor es caso que no los creemos. Dios siempre manifestará su propósito y nos dará una palabra para que la sigamos. O sea, Dios no está jugando a las escondidas, ni a ponernos trampas. Dios siempre va a manifestar su propósito y nos dará una palabra para que la sigamos. Señor, háblame. Es nuestra oración muchas veces. Señor, háblame. Tomamos la Biblia, la leemos y encontramos una palabra que nos habla. Bueno, esta no es la que yo estaba buscando. Te vienes a la iglesia y el maestro o el predicador ese día habla de algo que responde a tu necesidad. Y tú dices, no, esta tampoco es. Dios va a manifestar sus propósitos y nos va a dar una palabra para que la sigamos. Ese es el interés de Dios. Dios no juega a los trucos ni a esconderse. Dios claramente se ha revelado y ha revelado su propósito y nos ha dado su palabra como nuestra norma y guía. Nos toca a nosotros tomarla y seguirla. Cuando llamó a Pedro, les dijo que serían pescadores de hombres. Claramente le dijo cuál era el propósito. No le dijo, bueno, caminen con nosotros y vamos a ver qué sucede. No. Esto es lo que voy a hacer con ustedes. Les comisionó con instrucciones específicas y les dio el Espíritu Santo para que los guiara. Trajo sobre ellos el poder del Espíritu Santo y les dijo, ustedes van a ser mis testigos. Y les comisionó y les dijo cómo debían de hacerlo. O sea, Dios les dijo claramente cuál era su propósito y claramente cómo llevarlo a cabo. Cuando Dios llamó a Pablo, le comisionó a pregonar la palabra a los gentiles. Le dijo específicamente cuál es tu área de trabajo.
a dónde quiero que vaya, cómo has de hacerlo y cuánto has de padecer por causa de mi nombre. O sea, claramente reveló sus propósitos y claramente le dio una palabra para que él la siguiera. Si usted está hoy aquí y usted ha caminado con el Señor por un periodo de tiempo y usted aún no sabe cuáles son los propósitos de Dios en su vida y no ha recibido una palabra para que te guíe, considera a Cristo nuevamente. Considera a Cristo, su evangelio y su palabra. Porque Dios ha revelado claramente su propósito. Dice que Él ha repartido dones y ministerios para que en conformidad a la guía del Espíritu Santo lo pongamos en función de la edificación de su pueblo. O sea, si tú eres un hijo de Dios, Dios ha puesto dones espirituales sobre ti para que los ejercite, los ejerza, los lleve a cabo para la edificación del pueblo. No te ha llamado para estar en la comodidad, no te ha llamado para estar pasivo, te ha llamado para que seas una persona activa dentro del pueblo de Dios, para la mutua edificación. Cuando Dios levanta una iglesia, también manifiesta su voluntad o propósito en cada momento de su historia. Y ahí es donde estamos nosotros, viviendo nuestra historia. Dios ha levantado esta iglesia y nos está moviendo y nos va a manifestar claramente cuál es su voluntad en cada momento de nuestra historia. Tenga por seguro, Dios no va a ocultar su voluntad de nosotros. Resta que le busquemos de corazón, que humildemente clamemos a Él para que Él nos hable. Ahora, Dios no se agrada de la soberbia. Cuando nosotros pensamos que como iglesia tenemos todos los recursos, que como hijos de Dios tenemos todos los recursos y que por tanto no dependemos de tanta dirección de Dios, por tanto no dedicamos tiempo a orar, por tanto no dedicamos tiempo a escudriñar su palabra, por tanto creemos que no la sabemos toda, Dios no se agrada de eso. No importa cuán clara sea la voluntad de Dios, ni cuán claras sean las instrucciones, Dios quiere que dependamos de Él. En ocasiones creemos que las bendiciones de Dios son causadas por nosotros. O Dios bendice a esta iglesia por el grupo de alabanza que tenemos. No. Dios bendice a esta iglesia porque nos hemos levantado en fe y creemos que Dios va a orar. No, Dios bendice a la iglesia porque Él le ha placido bendecirla. Y si tú eres parte del mover de Dios, date por dichoso y bienaventurado. Mi experiencia o capacidad no son los medios por los que Dios provee bendición a su pueblo. Y esto lo leo nuevamente. Mi experiencia o capacidad no son los medios por los que Dios provee bendición a su pueblo. Tu experiencia de nada cuenta cuando se trata del mover de Dios. No, mi experiencia. Seguir la dirección de Dios y confiar en su palabra son las herramientas o medios para cumplir sus propósitos. Seguir la dirección de Dios, estar pegado a Dios, confiar en lo que Él nos ha dicho en su palabra, esas son las herramientas para que llevemos a cabo sus propósitos. Para que llevemos a cabo su propósito. Cuando pretendemos guiar a los demás en base a nuestra sabiduría, estamos diciendo que somos más sabios que Dios. O incluso podemos pensar que somos nosotros y no Dios quien obra a favor de su pueblo. Esto es un terreno peligroso. Cuando usted cree que es su sabiduría, cuando usted cree que es lo que usted ha aprendido, la forma que Dios obra, usted está diciendo, Dios no es tan sabio. Yo soy más sabio que Dios. No son los medios de Dios, son los míos. Y cuando usted comienza a pensar que es usted el que puede traer bendición al pueblo de Dios, que es a través de usted, usted está caminando en un terreno peligroso. Un terreno que mejor sería no andar en él. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a lo que Dios te ha capacitado, conforme a lo que Dios te ha llamado, conforme a lo que Dios te ha guiado a conocerle, sírvele. Sírvele, pero dice que nadie tenga más alto concepto de sí que debe tener. Usted puede tener un concepto de su relación con Dios, de cómo Dios le puede usar en algunas áreas, pero recuerde que hay un límite. Y la línea fina entre
la bendición de Dios y la soberbia es fina, tan fina que a veces no la vemos y la traspasamos. Dios puede bendecir a su pueblo, pero siempre va a corregir la desobediencia. Dios le dio la provisión a su pueblo. ¿Por qué? Porque la mira de Dios era bendecir a su pueblo. Y la desobediencia de Moisés no iba a causar que Dios no derramara la bendición. Pero la desobediencia siempre va a ser corregida. Siempre. Así que cuando, como siervos de Dios, nosotros somos llamados a algo y lo hacemos en desobediencia o no obedecemos a Dios y mostramos nuestro corazón incrédulo en seguir nuestras propias pautas, sino las pautas de Dios, Dios no se agrada de eso y eso no quedará sin consecuencias, aun cuando el pueblo sea bendecido. Oh, pero el pueblo fue bendecido. Oh, cuánto nos gozamos. Oh, cuánta palabra que edificó, pero cuánta alabanza que llenó nuestros corazones. Pero si iba en un mover que no era el mover de Dios, o que lo hicimos en soberbia, o nuestros pensamientos nos llevaron a pensar que somos nosotros, eso no quedará sin consecuencias. Porque Dios no se agrada ni de la soberbia ni de la altivez del corazón. Y eso va desde lo sencillo de nuestras personas a nuestra iglesia. Oh, cuán grandes somos. Dios nos está llevando por un momento glorioso. Dios va a llevar a OBC a un lugar donde no ha llevado a otros. Cuidado. Cuidado porque eso es un terreno peligroso. Si Dios ha querido traer bendición sobre nuestra iglesia, es a Él y solo a Él la gloria. Y a nadie más. Es a Él a quien le ha placido. Porque hay un texto que tenemos que tenerlo presente todos los días de nuestras vidas. Y está en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 y 31. Lo leo y con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 1, versos del 26 al 31, dice la palabra de Dios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué razón hizo eso? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay en nosotros nada que nos amerite gloriarnos. Lo que Dios ha querido y querrá hacer con nosotros es absolutamente por su gracia, su misericordia y su bondad eterna. Porque no somos sabios ni poderosos, ni tenemos grandes recursos ni nada. Y eso es simplemente para que al final del día el único exaltado, el único reconocido sea Dios. Que a Él sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre, te alabamos. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por el privilegio de servirte. Privilegio de que tú nos llames, Señor. No solamente para ser tus hijos, tus amados hijos. Tu pueblo al cual tú has comisionado, Señor, con el más grande de los privilegios. Llevar a otros, Señor, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ahora ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra responsabilidad como tus siervos. Ayúdanos a que como iglesia podamos entender cuál es nuestra responsabilidad en estos tiempos. Líbranos de la soberbia, líbranos de la autojusticia, líbranos de cualquier cosa, Señor, que estorbe a que tu gloria sea manifestada. Danos un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón crédulo a tu palabra, en la cual es poderosa, Señor, para deshacer toda clase de fortaleza y para traer a los perdidos a ti, Señor. Bendícenos y que tu gracia nos cubra y que en tu misericordia encontremos el reposo que nuestra alma necesita. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie.
pie para una última canción. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme, no me